quiero preguntarte cómo regresa un soldado de la guerra. ¿Cómo regresa un soldado de la guerra? ¿Alguien me puede decir? ¿Cómo regresa? Después de haber, exactamente, cansado, ¿no? Después de una batalla, regresa cansado. ¿Cómo también puede regresar? Herido, exactamente. Los soldados pueden regresar cansados, pueden regresar heridos, incluso pueden regresar mutilados. Con alguna, les puede llegar a faltar alguna extremidad, con alguna situación muy difícil. Pero también no solamente llegan con heridas físicas, también llegan con heridas emocionales, porque ¿qué es lo que ven en esas guerras? Cosas terribles, ven muerte, ven injusticias, ven cosas muy fuertes. ¿Y qué sucede también cuando llegan ellos y se quieren integrar a sus familias nuevamente? ¿Qué es lo que traen en su corazón? Estaba leyendo un poco acerca de qué es lo que experimentaban estos soldados cuando regresaban de una guerra y muchos de ellos sentían culpa. Sentían culpa porque ellos sí habían sobrevivido y muchos de sus compañeros no. Pero ellos sí lo habían logrado. También saben qué sentían ellos. Sentían una desesperación, sentían una angustia, al grado de que vivían en una alerta máxima. Imagínate regresar de una guerra y escuchar que se cae algo y de repente piensas que es una bomba o que es algo que te va a lastimar. Se cayó un vaso y empiezas a gritar de desesperación. Son cosas terribles las que ellos experimentan, porque después de una guerra, después de una batalla, también vienen traumas y situaciones muy fuertes que tienen que enfrentar. ¿Y quiénes son los que también pagan estas situaciones? La familia. Hay muchos soldados que terminan alejando a sus familias, que terminan solos, con amargura, con rencor, con odio por todo lo que pasó, por todo lo que vivieron. Y son situaciones muy difíciles. Todos ellos necesitan una sanidad y una restauración. Pero ¿qué sucede con nosotros? Sabes que no somos muy diferentes porque somos soldados de Jesús. Y todos nosotros también enfrentamos guerras y luchas todos los días. El problema es cuando los soldados no son restaurados, no son sanados y van acumulando heridas de guerra. Heridas desde pequeños, heridas que me hicieron, tal vez violencia, abuso, tal vez abandono, cosas terribles que le pudieron haber hecho a un niño, a una niña, que crece con esas heridas porque nadie le dijo que tenía que sanarlas. Y después llega a ser más grande, a su edad de adolescente, y la lastiman, la vuelven a violentar o vuelven a hacerle daño, y sigue creciendo, se casa y la siguen lastimando o lo lastiman. ¿Y qué sucede? Que esas heridas, al no ser restauradas, se convierten en amargura, se convierten en resentimiento, se convierten en odio. Y el problema más grande de todo esto es que los que empiezan a pagar todo eso son los hijos, el esposo, la esposa, la familia. Empezamos a descargar en ellos esa amargura, ese resentimiento. Y Dios
nos dice que Él es el Dios que sana. Él es el Dios que restaura. ¿Y por qué después de tantos años hay cristianos, hay personas que siguen cargando con esas heridas, siguen acumulando esas heridas? Mira lo que dice Salmo 103, versículo 3. Dice la palabra: Él es quien perdona todas tus iniquidades y el que sana poquitas. ¿Algunas? Es que tenemos la misma Biblia. ¿Qué dice? Todas tus dolencias. La situación es que después de enfrentar una batalla, una prueba, no vamos ante la presencia de Dios y le pedimos al Señor que nos sane, que nos restaure. Porque tal vez tuviste una pérdida, tal vez perdiste a alguien y se quedó en tu corazón ese dolor. Tal vez tuviste una decepción muy grande y no fuiste a buscar al Señor. No fuiste a clamar a Dios para que te ayudara en el tiempo de la prueba. Pasaste esa situación solo, pasaste esa situación sola. Y estás arrastrando situaciones en tu vida que cuando llegas con tu esposo o llegas con tu esposa, te cuesta tanto trabajo decirle te amo o te quiero. O a tus hijos, abrazarlos, decirles que los amas. O hacer bien las cosas, porque dentro de ti hay rencor, hay coraje todavía por lo que te hicieron. Hay ese dolor que estás cargando. Y hay personas que le echan ganas, como decimos. Es que le estoy echando ganas. Estoy procurando hacer bien las cosas con Dios. Pero resulta que vienen las pruebas y me voy hasta el fondo otra vez. En cuanto sucede algo, ese pasado me alcanza y me impide avanzar. No me deja ser libre. Dios, como lo escuchamos en la alabanza, cuando tú estás pasando una prueba o una situación difícil, Dios no te está castigando. Dios está produciendo en ti, está transformando tu vida, está cambiando tu corazón. Dios necesita muchas veces probar lo que hay en nuestro corazón. ¿Pero por qué? Dice la Biblia, para saber lo que había en tu corazón, es que te permití pasar por esta prueba. Pero Dios no sabrá lo que hay. Dios no sabe que yo tengo amargura, rencor o resentimiento. Claro que lo sabe. La que no lo sabe o el que no lo sabe, puede ser que sea yo. Yo no sabía que tenía ese odio en mi corazón hasta que se manifestó de esa manera en esa situación tan difícil. De repente exploté y me di cuenta que odiaba a esa persona, que no quería seguir con esto. Pero yo tengo esto en mi corazón. ¿Y cómo fue? Porque venimos a la iglesia y les preguntamos, ¿cómo estás? Y nos preguntan, ¿cómo vas? Muy bien, estoy muy feliz, todo está muy bien. Pero ahí estás cargando ese sentimiento y ese dolor y ese sufrimiento. Y cuando sales de aquí, te subes al coche y tu cara de repente cambió. Ese coraje surge. Súbanse rápido, córrele, ya nos tenemos que ir. Pero aquí, hola hermano. Gloria a Dios, aleluya. ¿Por qué? ¿Por qué permite Dios las pruebas? Porque Dios necesita limpiar mi corazón. Porque la soberbia y el orgullo me impiden
que yo sea sanado, que yo sea restaurado, que mi matrimonio esté bien, que mi familia esté bien, que yo le pueda decir a mis hijos, te amo, a mis hijas, te amo. Que yo pueda decirle a mi familia, a mi papá, a mi mamá, a la gente que me rodea, que yo pueda hacer un testimonio, no un tristimonio, sino un testimonio de la grandeza de Dios. Porque a veces no reflejamos a ese Dios del que decimos, no, es que Dios es poderoso, Dios es grande. ¿Y nuestra cara lo refleja? ¿Nuestras actitudes? Nuestros hijos pueden decir, papá, eres un testimonio de la grandeza de un Dios vivo. Por ti, papá, es que yo quiero seguir a Cristo. Por ti, mamá, es que yo quiero seguir a Cristo. Por ti, hermano, por ti, hermana. Hemos visto que hay familias que vienen por sus hijos, porque los hijos los levantan. Vámonos a la iglesia. Ándenles, vámonos. No, es que estoy con una depresión. Ándale, mamá, vamos. Quiero ir a la escuelita dominical. ¿Sabes? Cuando a veces no hacemos estas cosas, después nos arrepentimos profundamente. Y hemos tenido testimonios de personas que nos dicen que por no traer a sus hijos cuando ellos se los pedían, se alejaron del camino de Dios. Por yo no ser una mamá con convicciones y decirle a mi hijo, tú tienes que estar aquí. No me importa lo que pienses, lo que hagas, esto te va a salvar la vida. ¿Vienes enojado? Pues ven enojado. Tienes 2 trabajos y Dios te va a ayudar, porque la palabra va a penetrar en tu corazón. La palabra está viva y es eficaz, y tarde o temprano esa palabra va a hablar a tu corazón. Y Él va a sensibilizar esa piedra con su amor. Pero debemos de levantar el muro. Debemos levantar el muro que el enemigo ha derribado. Y esa protección que tú tienes, tienes que levantarla. En la palabra de Dios hay una historia de la cual Dios me ha estado hablando tanto, y ha sido tan impactante para mi vida regresar a ese libro que ya hacía tiempo que tocó mi corazón, y ahora el Señor me recordó, regresa a ese libro. Regresa porque es necesario que la iglesia edifique su muro. Es necesario que la iglesia edifique su ciudad, su casa, que tenga un muro de protección, porque los tiempos, y lo hemos vivido y lo estamos viendo, son muy difíciles. Están viniendo situaciones y ataques principalmente sobre la iglesia de una manera sobrenatural. No saben todo lo que estamos viendo. Y les digo sobrenatural porque se está presentando lo que antes estaba en oculto, se está presentando en físico ya. Ya no es algo, una estrategia oculta. Ya el enemigo se está presentando y está diciendo, hey, aquí estoy. Me queda poco tiempo. Necesito que tú quedes derribado. Que tu familia quede destruida, que tus hijos sean mis seguidores y no los de Dios. Ya se está presentando de esta manera. Ya están viniendo estas situaciones. Y yo te quiero compartir la historia de Nehemías. ¿Alguien ha escuchado acerca de Nehemías? Nehemías probablemente nació, dice la historia, la Biblia no lo dice, pero probablemente nació en el cautiverio. El pueblo de Israel fue llevado en cautiverio a otras naciones a causa de su desobediencia. Fue esparcido.
Y Nehemías se encontraba en Susa. Él era el copero del rey Artajerjes I. Y él estaba sirviendo ahí al rey. Y poco a poco empezó a juntarse un remanente que llegó a Jerusalén para construir nuevamente la ciudad. Y fueron con Nehemías y le dijeron: Nehemías, los muros de la ciudad están derribados. Totalmente derribados, quemaron los muros, quemaron las puertas, todo está destruido. Y entonces Nehemías empieza a llorar y empieza a clamar a Dios y a decirle: Señor, yo aquí en el cautiverio y mi familia necesita protección porque no hay muros. Mi familia está totalmente desprotegida. Y yo aquí. Y entonces empezó a clamar, el corazón de Nehemías despertó. Y le pidió a Dios que le permitiera llegar e ir a Jerusalén para restaurar esos muros. Miren lo que dice Nehemías capítulo 1, versículo 3. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad ahí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas por fuego. ¿Cómo están hoy tus murallas? ¿Están fuertes? O cualquier cosa que te dicen, o cualquier problema que viene, es suficiente para que tú estalles y te enojes y te vayas en contra de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos. ¿Cómo están hoy tus murallas de protección? Hay personas que con esa amargura están contaminando, envenenando el corazón de sus hijos. Es terrible ver cómo una mamá o un papá, en lugar de decir: hijo, tú puedes, te va a ir muy bien, vas a salir adelante. No, ¿sabes qué? Puras cosas feas, puras maldiciones. Tú no sirves, no puedes, no vas a poder, no lo vas a hacer. Todo lo haces mal por la amargura que hay en mi corazón, por el resentimiento que tengo, por la falta de perdón, por no poder ser restaurado y sanado por Dios. Nehemías vio el problema y se dio cuenta de que si no lo hacía, que esto era de vida o muerte. Si Nehemías no se levantaba, si Nehemías no ayudaba a su familia, al pueblo, a restaurar esos muros, el enemigo volvería a destruir todo. Volvería a acabar con todo. Miren lo que dice Nehemías, capítulo 2, versículo 10. ¿Qué sucede? Que cuando nosotros queremos hacer bien las cosas, muchas veces llegan esas personas con esa amargura, con ese resentimiento, con ese odio. Ay, ¿no que eres cristiano? Ay, mira lo que haces. Ay, deberías de comportarte mejor. ¿O ya viste lo que está haciendo esta persona? ¿O ya viste lo que está haciendo aquel? ¿O empezamos a hacer que las personas se desanimen? No, ¿sabes qué? Está muy difícil eso, ese sueño que tú tienes, eso que Dios te dijo. Va a estar muy difícil que lo logres. Yo no creo que puedas construir ese muro. Yo no creo que puedas levantar. Yo no creo que tu familia ya salga de esto. ¿Sabes qué? Mejor divórciate. Ya no luches. Ya no te esfuerces. ¿Para qué?
Él nunca va a cambiar, amiguis. Él siempre va a ser así. Y empezamos a ver cómo definitivamente el enemigo ataca cuando alguien quiere hacer las cosas bien con Dios. Cuando alguien le quiere dar a Dios el primer lugar. Porque jamás va a querer que tú y yo tengamos protección. Mira lo que dice Nehemías, capítulo 2, versículo 10. Pero yéndolo Sanbalat, Horonita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar, ¿qué dice? El bien. Cuando tú quieres hacer el bien, vas a tener oposición. Porque hay un bien y hay un mal. Pero para eso es una muralla, para que tú te puedas proteger. Nehemías vio el corazón de estas personas, vio lo que había en sus corazones. Y mira lo que dice Nehemías 4, versículo 7. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos, a ver, voy a hacer una pausa, portillos. Estaban las murallas, la muralla, la puerta y los portillos. ¿Qué son esos portillos? Son aberturas, brechas o huecos que quedan en la muralla. A lo mejor tú tienes tu muralla, pero tienes portillos. Y por ahí se te está colando el enemigo. Ay, ¿qué tanto? Es tantito. No, si yo estoy voy a la iglesia, en los estudios, en el diplomado, pero llego a mi casa y hago cosas en lo oculto que no debo de hacer. Tienes un hueco y por ahí se está colando el enemigo. Tu carácter, la manera de tratar a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos. Porque Dios nos guarda. Pero de repente se cruza el enemigo y ya te dio. ¿Cómo? Yo no me lo esperaba. ¿Pero por qué me vino este golpe? Porque descuidaste tu muro. Porque dejaste una brecha. Él se metió por ahí. Y dice la palabra que cuando Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, todos los enemigos del pueblo de Dios, vieron que esos muros eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, dice que se encolerizaron muchísimo. Y el versículo 8 dice, y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Esta palabra encolerizar quiere decir literalmente arder. No se enojaron poquito, ardieron, les dio coraje. ¿Saben qué estaban? Estaban furiosos. Esto quiere decir esta palabra. Estaban furiosos. ¿Por qué tú estás haciendo bien las cosas con Dios y yo no? Y a veces decimos, bueno, ¿por qué me ataca mi propio esposo o mi propia esposa? Bien, pastor, me está atacando mi esposo. Él es el que me dice, ay, sí, tú muy, mira cómo vas, muy santa. Y tú le dices, ay, no, que muy santo, pero mira lo que hiciste. Y nada más estamos viendo, ay, que se equivoque, para que yo le diga. En lugar de apoyar, en lugar de cerrar los portillos. ¿Por qué? Porque sucede que el enemigo utiliza nuestras debilidades para que nosotros podamos irnos en contra de los demás. Una debilidad es mi odio, mi rencor, mi amargura y mi resentimiento. Y ahí están.
Entonces, ¿qué sucede? Que en el momento que yo no decido pedirle a Dios que sane mi herida, cuando venga una situación difícil, voy a sacar ese resentimiento. ¿Y saben qué es lo peor? Envidia. Ah, cómo abunda la envidia. Ellos crujían, ardían de ver que los demás prosperaban, que los demás les iba bien. Y entonces se juntaban y decían, ay, ya viste, mira, ya trae una cosa nueva. No voy a decir qué. Ya la viste. Ay, no, pero no, ni se ve tan bien. Ay, sí, no. Eso es envidia. O haces algo bien. Ay, no compartió tan bien. Pude haberlo hecho mejor. Y empezamos a sacar las cosas que están dentro de nosotros. Pero tenemos que poner un alto. No podemos permitir que el enemigo siga ganando ese terreno. Tenemos que cerrar nuestros muros y cerrar los huecos y poner un portón que es Cristo en medio, para que entonces Satanás no pueda entrar. ¿Y se va a enojar? Claro, pero si yo estoy del otro lado, protegido, protegida, que se enoje lo que quiera. Se puede presentar y me puede decir lo que quiera. Yo sé quién es mi Dios y yo sé quién está conmigo. Y tú tienes que defender tu casa. Tienes que levantarte y trabajar. Defender tu familia. Que ya no entre y que destruya lo que Dios te ha dado. Entonces, cuando ellos vieron lo que estaba pasando, cuando ellos vieron que ellos se estaban levantando, ¿cómo creen que los empezaron a atacar? ¿Cómo creen que el enemigo empieza a atacar? Con desánimo, con temor. Empieza a amedrentarte. Empieza a hacer que tú dudes de Dios. No voy a poder. No voy a poder. ¿Qué voy a hacer? Y empiezas ansiedad, angustia. ¿Cómo le voy a hacer para pagar esto? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer con mi esposo, con mi esposa, con mi matrimonio, con mis hijos? Y empiezo a ver el gigante, el problema. ¿Y saben qué sucede? Que desvío mi mirada de la puerta de Cristo. Y pongo mi mirada en la situación. Miren lo que le dijeron estos enemigos. Se los voy a leer a la Nueva Traducción Viviente. Les voy a leer primero. Miren lo que dice. Entonces el pueblo de Judá comenzó a quejarse. Y eso es algo bien importante. Escuchen, quejarnos. No es que Dios no, ya se olvidó de mí. Es que Dios no me está ayudando. Dios, ¿por qué te apartaste de mí? ¿Por qué ya no me escuchas? Y saben, yo les decía, a la primera persona que castigamos siempre es a Dios. ¿Te va mal? Ay, no, yo no voy a ir a la iglesia. ¿Para qué oro si ni me escucha Dios? Y no sabemos y no entendemos que esa es la vida misma, lo que va a cerrar esos portillos. Dice, entonces el pueblo de Judá comenzó a quejarse. Los trabajadores están cansando y los escombros que quedan por sacar son demasiados. Jamás podremos construir la muralla por nuestra cuenta. Nehemías 4:10. No vamos a acabar. No vamos a poder.
Versículo 11 dice, mientras tanto nuestros enemigos decían, fíjense, ellos decían que no iban a poder, se empezaron a desanimar, se empezaron a apagar. Y Nehemías decía, y dice Nehemías, mientras tanto nuestros enemigos decían, antes de que se den cuenta de lo que está pasando, caeremos encima de ellos, los mataremos y detendremos el trabajo. Así se confabula el enemigo. Antes de que te des cuenta, va a llegar el enemigo si no está tu muralla construida y tus portillos cerrados, tus huequitos bien cerrados y tu puerta bien firme. Antes de que te des cuenta, él va a entrar y va a destruir, porque para eso viene, para robar, para matar y para destruir. Y si estamos todos distraídos, ¿en qué nos podemos estar distrayendo? En el mundo, en las cosas del mundo, en lo que está allá afuera. Puedo estar aquí y puedo estar pensando, ¿a dónde voy a ir a comer al rato? Puede estar aquí, puede estar pensando, ay, es que mi novio, miren, es que es tan guapo. O puede estar pensando en lo que voy a comprar o lo que voy a hacer en el trabajo. Porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Qué es lo que hoy te está distrayendo? También puede ser el problema. Mi marido, mi esposo. ¿Sabes? Dios quiere que tú, que hoy estás aquí, te levantes, construyas ese muro para que tu esposo también esté protegido y para que el enemigo no lo ataque a él también. Porque la Biblia dice que a través de la esposa el hombre se santifica también. Dios puede hacer ese milagro en tu casa, con tus hijos. Pero es necesario que nos levantemos. Es necesario que entendamos que tenemos que, si viene a desanimarnos el enemigo, tenemos que levantarnos. ¿Qué hizo entonces Nehemías para poder acabar con todo esto? Con todo ese desánimo, con toda esa apatía de la gente. ¿Qué fue lo que hizo Nehemías? ¿Sabe lo que hizo? Nehemías se levantó y Dios le dio una estrategia. ¿Para qué? Para que pudiera reconstruir la fortaleza, para después prepararse para la batalla. Si tú no tienes una fortaleza primero, cuando venga el enemigo te va a vencer. Necesitas sí o sí construir ese muro. Vir, ¿nos pueden poner por favor el video? Mi señor, ¿cómo defenderemos Jerusalén sin caballeros? No tenemos caballeros. Es cierto. Bien. ¿Cuál es tu condición? Soy sirviente del patriarca. Es uno de mis sirvientes. ¿Lo es? Naciste como sirviente. Arrodíllate. Todo hombre armado o capaz de usar un arma, arrodíllese. ¡De rodillas! No teman frente a sus enemigos. Sean valientes y justos, así Dios podrá amarlos. Siempre digan la verdad, aun si los lleva a la muerte. Defiendan a los desamparados. Es su juramento. Así no lo olvidarás. ¡De pie, caballeros! ¡Ahora son caballeros! ¿Quién crees que eres? ¿Alterarás el mundo? ¿Acaso hacer caballero a un hombre lo vuelve mejor peleador?
Sí. A ver, Roberto, ven, vamos a enseñarles, no. ¿Cómo se nombra un caballero? Fíjense lo que Dios nos está mostrando. Nehemías era un gran líder. ¿Qué fue lo que hizo Nehemías? Tomó a su familia, tomó a sus hijos y les puso el ejemplo. Si ellos, porque les dijeron, eres un caballero, se la creyeron, a ti te dijeron, eres un hijo de Dios. Naciste para ser más que vencedor. ¿Por qué no te lo puedes creer? ¿Por qué no podemos creer que fuimos nacidos para tener esa victoria sobre el enemigo? ¿Por qué dejamos que él nos ataque con esa depresión, con esa tristeza, con esa apatía? ¿Por qué permites que él siga atormentando tu mente y diciéndote que no vas a poder? Con culpa. ¿Por qué no lo dejas? ¿Por qué no dejas al Espíritu Santo que te sane? ¿Por qué no dejas al Espíritu Santo que te restaure? ¿Por qué luchas con él? ¿Por qué le impides al Espíritu Santo que cambie tu vida? ¿Por qué no dejas que el Señor toque tu corazón? Fíjate lo que hizo Nehemías. Con esto voy a terminar. Está en Nehemías capítulo 4, versículo 13. Dice, entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, estos que son los sitios abiertos, ya lo vimos, las partes más descuidadas, dice, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Un líder no manda a sus hijos sin ir preparados, sin oración, sin enseñarles la palabra, sin hablarles de Dios, porque los vas a mandar a la guerra. A la escuela es la guerra. La escuela es la batalla. ¿Por qué? Porque se van a enfrentar a muchas cosas. ¿Cómo está el mundo? Un líder los prepara. Sabe por dónde puede llegar el enemigo. Pero ellos van cubiertos, protegidos, con un muro, con una muralla. Donde quiera que estén, donde quiera que vayan. Porque Dios está con ellos. ¿Y te lo crees? No, no es cierto. Les dices al final, ¿y te lo crees? Dios está con ellos. Dios está con ellos. Dios está con tus hijos. Dios está con tu familia. Tú puedes estar tranquilo, puedes estar tranquila. Puedes escuchar 1000 cosas, pero sabes que tú vas a salir y Él va a guardar tu salida y tu entrada. Que Él va a estar contigo. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor grande y temible. ¿Cómo te ven tus hijos en una situación difícil? ¿Qué vamos a hacer? No sé qué vamos a hacer. Mira lo que está pasando. Mira, y tu hijita, y tu hijito. ¿Qué les transmites? ¿Paz? ¿Les transmites esa fe? Ellos ven en ti esa fe de que tienen un Dios grande y temible para el enemigo. Que le teman a Dios ellos, no tú. Tú no les tienes por qué temer al enemigo. Que ellos le teman a nuestro Dios.
Porque tú vas protegido, tú vas cubierto, vas guardado, vas guardada. Dios está contigo. Hijo, te va a ir bien. Hija, te va a ir bien. Esposo, no te preocupes, vamos a salir porque Dios está con nosotros. Esposa, no te preocupes, yo voy a hacer esa seguridad. Yo voy a hacer ese atalaya. Yo me voy a levantar para mostrarle a Dios que en esta casa sí hay una cabeza, hay un varón que va a luchar por ustedes, que los va a guardar, que los va a proteger. Dios grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y vuestras casas. Rápidamente, seguimos con el versículo 15. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Hay que trabajar, hay que esforzarse, hay que perseverar en Dios, hay que comprometerse con Dios. Desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad, fíjense, tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Estaban muy bien preparados. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban. ¿Y qué dice? Fíjense lo que dice. Con una mano trabajaban en la obra y con otra tenían su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Estábamos donde teníamos que estar. No había nadie distraído, dormido en sus cosas, sumido en su egoísmo. No, es que yo soy el que sufre. Yo soy la que tú no sabes todo lo que yo estoy sufriendo, lo que a mí me hicieron. Aquí no había eso. Aquí había, ¿sabes qué? Sí sufrí. ¿Sabes qué? Sí me hicieron. Pero hoy soy libre. Cristo me restauró, me sanó, me salvó, me liberó. Y ahora voy a edificar el muro. Ahora voy a levantar mi protección. Y yo y mi casa serviremos al Señor. Aquí no soy yo más que tú. Aquí todos tenemos una función. Y así es como debemos de verlo hasta en nuestra casa. No es una lucha de poderes entre el esposo y la esposa, a ver quién se sale con la suya o a ver quién gana. Porque tus hijos están viendo todo. Tú eres ese testimonio. Tú eres ese ejemplo. Tienes que tener la espada del Espíritu en la mano. Y del otro lado, tienes que trabajar. No podemos luchar sin tener a Cristo, tener el Espíritu. Por eso te cansas. ¿Sabes? Por eso a veces dices, ya no quiero más. Estoy cansado ya. Porque no puedes ir a la batalla tú solo. Si Cristo no va contigo, estás peleando solo. Estás peleando sola. Si el Espíritu Santo no va delante de ti, guiándote, dirigiéndote, mostrándote el lugar, el camino, ahora ve por acá, ahora vete por allá, haz esto, no hagas esto.
si el Espíritu Santo no te dice lo que tienes que hacer, no te muevas. No te muevas. No tomes decisiones de las cuales después te vas a arrepentir. Porque después vienen las consecuencias. Dios es bueno, nos ama, nos perdona, pero las consecuencias yo las cargo. De mis malas decisiones, de no tomar en cuenta a Dios, de hacer las cosas sin Dios, de querer salirme con la mía y de que mi orgullo y la soberbia me ganen. Tienes que edificar ese muro. Iglesia, tienes que edificar ese muro. Yo te voy a pedir, no como caballero que te levantes, sino como hijo de Dios que te pongas en pie. Como hijo de Dios, como un verdadero hijo de Dios. Y que ahí en tu lugar le digas al Señor, primero que lo amas. Dile, te amo, Dios. Te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Tal vez nunca se lo has dicho. Tal vez nunca le has dicho, te amo, Jesús. Te agradezco lo que hiciste por mí en la cruz. Gracias, Jesús, por tu perdón, porque gracias a ese perdón y a lo que hiciste por mí en la cruz, es que yo hoy tengo sanidad y restauración. Gracias, Jesús, porque tú me amas, porque tú me sanas. Ahora, Señor, yo hoy como tu hijo, como tu hija, me comprometo delante de tu presencia a restaurar el muro de protección de mi casa, de mi vida y de mi familia. Me comprometo, Señor, a servirte, a buscarte con todo el corazón. Porque sé que es lo único que va a impedir que el enemigo ataque mi vida. Porque tu presencia, si no está conmigo, yo no voy a ir a ningún lado. Si tú no vas conmigo, yo no puedo ir. Y sabes, el enemigo podrá hacer lo que sea para querer atacar tu vida, pero tú vas a estar tranquilo, vas a estar tranquila, vas a tener paz. Y si hoy no tienes paz, es porque en tu corazón has permitido que por esos portillos se cuelen cosas que no son correctas. Dile al Señor que te perdone. Cierra esos portillos. Pídele perdón a Dios, porque eres tú quien ha consentido ese rencor. Sí te lastimaron, pero tú permitiste por tantos años que ese rencor, que esa amargura, que ese sufrimiento que traes te consuma antes que la sanidad de Cristo. Y te voy a dar unos minutos para que tú con tus palabras ores al Señor. Iglesia, dile a Dios que necesitas esa sanidad. Todos necesitamos esa sanidad. Y piensa en ti. Señor, sáname a mí. Sana mi vida. Que Dios te sane a ti. Cierra tus ojos. Vamos a tener estos momentos con Dios. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús.